Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, en el libro de Romanos, capítulo 8. Y vamos a ver uno de los versículos, tres versículos que son de los versículos, creo yo, de los más difíciles de la Escritura, algunos un poquito más complejos que otros, pero damos gracias al Señor porque es su palabra y seguramente Él nos quiere hablar en esta noche. Sí, entonces vamos a leer primero los versículos que nos corresponden el día de hoy en Romanos 8, versículo 28, 29 y 30. Como son tres versículos nada más, vamos a leerlos todos juntos. ¿Listo? Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 y 30. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por su palabra. Gracias porque es viva y eficaz. Y sabemos que cuando la abrimos por fe, allí encontramos la palabra del Dios vivo, del Dios creador, del Dios que nos ama y el Dios que nos habla de una manera personal, individual y también con propósito. Damos gracias por este tiempo, Señor, que abrimos su palabra. Rogamos para que usted nos ayude a entenderla bien, para que me ayude a mí a explicarla bien y que los hermanos, cada persona de la que está aquí, Señor, los niños, los adultos, podamos salir edificados y animados a poder aplicar su palabra a nuestras vidas. Dejamos todo esto en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Si usted lleva algunos años en la vida cristiana, alguna vez yo creo que alguien le habrá dicho, ¿sabe qué? El versículo 28 dice, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Alguna vez le dijeron eso en la vida cristiana? No sé qué dijo, pero... Muchas veces, por lo menos a mí, me dijeron, o yo escuché, o incluso yo dije, todas las cosas ayudan a bien. Pero hay un problema acá. El problema tiene que ver en que el versículo no solo dice eso. Usted tiene que leer todo el versículo. Y cuando usted lee todo el versículo, por ahí usted llega a entender algo más de lo que en realidad dice este versículo. Una realidad que a veces uno no entiende. Una realidad que a veces nosotros decimos una palabra bonita como para animar, como vio cuando alguien está jugando un partido de fútbol, nos dice, hágale, métale, no se canse. Sí, por ahí sí hay algunas de las chicas que están por ahí en el atletismo y han escuchado por ahí, corre, dale, no te canses, dale con todo. Y de repente entonces lo que uno ve es como si fuera una palabra así, ¿no? Como un cliché cristiano. Los clichés son palabras que se utilizan pero que a veces ni se entiende por qué se dicen. Por ejemplo, llega y dice a alguien, ¿cómo estás? Bien. Y mucha gente dice, bien. Y llega a ser un cliché porque ni la persona quiere saber cómo está el otro, ni el otro en realidad le dice realmente cómo está. ¿Sí? Y a veces que leemos este versículo pensamos que es algo así, y la verdad es un versículo precioso de la Escritura que podemos llegar a entender de la manera correcta si lo estudiamos. Y vamos a leer el contexto. El contexto de este pasaje lo habíamos leído la semana pasada y solo voy a leer un versículo o dos versículos que los habíamos leído. Versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La palabra de Dios dice que si nosotros hacemos un balance de lo que usted está pasando difícil, pero comparándolo con la gloria venidera, no es comparable. Eso lo habíamos visto la semana pasada. Habíamos puesto como en una balanza de estas que es como una T y que tienen dos platicos, y en estos platicos colocamos todo lo que usted está pasando difícil en su vida, y en el otro colocamos la gloria venidera. Y cuando pusimos las dos, ¿sabe para dónde se inclinó? Para la gloria venidera. El eterno peso de gloria, dice en otro lugar. Y la palabra de Dios no está desmeritando las cosas difíciles que usted esté pasando. Si usted está pasando algo difícil, no es que Dios dice, que sea fuerte, ¿no? ¿Por qué llora? ¿Por qué se pone mal si eso es tan fácil? Dios no dice eso. Pero lo que dice es que la gloria venidera pesa más. Y que esto debe guiar su vida, que debe guiar sus motivos de oración, debe guiar sus decisiones. Pero entonces, teniendo ese contexto, vamos entonces ahora sí con lo que compete en este tiempo del mensaje. Yo le puse a este mensaje palabras con propósito. ¿Listo? Se llama palabras con propósito. Vamos a ver palabras raras. ¿Sí? A veces las palabras que por ahí son más raras son más difíciles que se nos olviden. Yo, por ejemplo, le decía a mi hija que hay una parte en nuestro cuerpo que se llama, ¿cómo, Abigail? Esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Esa es una palabra que identifica a una parte de nuestro cuerpo. Pero si usted recuerda esternocleidomastoideo, uno dice, ya, esa no se me olvida. ¿Sí? Es tan difícil que ya quedó ahí grabado. Y hoy voy a decirle algunas palabras que son así. La primera palabra que va a tener que ver con lo que tiene que ver este mensaje es la palabra prótesis. Prótesis es una palabra en griego. Prótesis. ¿Y dónde sale esta palabra? En el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su prótesis son llamados. La palabra propósito es la palabra prótesis. ¿Qué quiere decir prótesis? Si usted lo dividiera en dos esa palabra, la primera parte sería pro y la segunda sería tesis. Pro significa antes, ¿sí? Y tesis tiene que ver con un propósito, con algo que alguien determina, con un objetivo. Está diciendo que Dios tiene un objetivo desde antes. Eso es lo que está diciendo el versículo, pero vamos a leerlo todo para entenderlo bien. El versículo empieza diciendo, sabemos que a los que aman a Dios, dice que hay personas que aman a Dios. ¿Cómo yo sé que amo a Dios? El amar a Dios, la palabra amar, tiene que ver con preferir, tiene que ver con elegir, ¿sí? Si yo llego y tengo dos o tres cosas para elegir, en donde una de esas cosas simboliza a Dios, cuando usted dice amar, sería elegir a Dios. No elegir ni a esta ni a esta, sino elegir a Dios. Y hay personas, yo creo que muchos de los que están aquí han elegido a Dios, han preferido a Dios antes de lo que les ofrece este mundo. Y eso es algo precioso, porque entonces ahí sí uno puede decir que usted ama a Dios. Hay mucha gente que dice que ama a Dios, pero con los hechos lo niega. Uno puede llegar a decir muchas cosas cuando está cantando, cuando viene acá a la iglesia, pero otra cosa es la realidad de nuestra vida. Hay muchas personas que dicen que aman a Dios, pero con sus hechos no dicen eso, lo niegan a Dios. ¿Sí? Y entonces, pensando en eso, vamos a pensar en un versículo, vamos a leer un versículo que nos apoya lo que estamos hablando, que es Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4,
el versículo 9. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. ¿Qué dice? Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. La parte en donde queremos por ahí resaltar es que el Señor dice que envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Acá llega y dice que una persona decidió vivir para Dios, decidió vivir para Jesús. Eso es preferir, eso es amar. Ahí sí yo puedo decir que hay personas que aman a Dios, que viven para Dios. ¿Sí? No es solo la persona que ya tiene a Cristo, es la persona que ha decidido vivir para Cristo. Es diferente. ¿Sí? Y dice aquí que la promesa que va a decir ahora a continuación es para estas personas, para las personas que aman a Dios, para las personas que han preferido a Dios, a las personas que han decidido seguir al Señor Jesús. ¿Qué les dice? Todas las cosas les ayudan a bien. La palabra mejor que se podría colocar ahí es les trabajan para bien. Es como cuando alguien estaba trabajando con otro y estaba tan cerquita que era como que estaban trabajando como uno. Por ejemplo, usted llega y está ahí cocinando en su casa y cuando está cocinando alguien le está ayudando y empieza a trabajar tan cerquita suyo que empieza a ser como si fuera solo una persona. Y acá llega y dice que las cosas, acá dice todas las cosas, en realidad no dice cosas. Lo que dice en el idioma original es todo. Todo le ayuda para bien. Todo le trabaja para bien. Y ahí entonces vamos a empezar a ver qué quiere decir esto. Dice, esto es, el Señor va a explicar, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Antes de explicar lo de propósito, ahí llega y dice la palabra llamados. Hay un pasaje en Mateo capítulo 22, versículo 14, que dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La palabra de Dios dice que hay personas a las cuales Dios identifica como los llamados. Los llamados eran aquellos que fueron llamados a través del Evangelio. El Evangelio predicado a una persona es un llamado para salvación. Hay varios llamados en la Biblia, pero acá está hablando acerca de un llamado para salvación. Pero en el pasaje en Mateo capítulo 22, dice que un hombre hizo una fiesta. Y que cuando hizo esa fiesta invitó a varias personas, pero varias de esas personas le dijeron, ¿sabe qué? Yo tengo que hacer muchas cosas, yo me acabo de casar, yo tengo que ir a la guerra, yo acabo de comprar una casa, y muchos le dejaron al hombre plantado con su fiesta. Y entonces él enojado llega y dice que sale con sus siervos por todos los campos, los caminos, y empieza a traer a todos a su fiesta, empieza a llamar a todos. Pero algo que ocurre en la fiesta, cuando llama a todos los que hay, malos o buenos, dice allí, dice que había uno que estaba vestido, pero no vestido como debería vestirse, sino con vestido que no era el de gala. Cada fiesta que se hacía tenía una ropa de gala que se daba por parte del que organizaba la fiesta. Y este hombre dice que fue encontrado sin la ropa y le dice, amigo, ¿cómo has entrado? Y cuando él llega y se queda callado, le dice el rey a sus siervos, sáquenlo, échenlo a las tinieblas de afuera. Y sale el versículo 14, dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y qué quiere decir esto? Que el mensaje del Evangelio es para todos y ha llegado a muchos y hemos sido llamados, pero en efectivo pocos son los que han llegado a escuchar este llamado y venir con la ropa ahora adecuada, que podríamos decir que es cuando usted conoce a Cristo como su Salvador. El llamado de salvación es que usted crea en Jesús como su Salvador.
Aquel que cree dice que el Señor lo viste de la ropa de justicia. Que ahora usted puede llegar ante el rey en esa fiesta y está vestido con la ropa correcta. Muchos han sido llamados, pero pocos escogidos. Pero en este pasaje del libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice que estos que son llamados, habla acerca de los que fueron llamados, pero que también fueron escogidos, los que escucharon el mensaje del llamado, pero que también llegaron y dijeron, yo creo en Jesús. Dice la palabra de Dios, a estos, a los que conforme a su propósito. ¿Cuál era la palabra rara? Propósito. Protesis. Protesis. Dice que estos hombres, mujeres, niños que han llegado a escoger a Jesús como su Salvador, por el llamado que Él ha hecho a sus vidas, a estos que ahora viven para Él, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Para bien de qué? Para bien de algo que es el protesis. Para bien del propósito que Dios tiene para su vida. No es solo para bien de que, por ejemplo, ahora me va a ir bien en mi trabajo, ahora me va a ir bien en mi casa. No dice eso. Lo que dice es para bien de que el propósito de Dios se cumpla en su vida. El protesis. Y yo sé que por ahí usted me estará mirando con cara medio rara. ¿Qué quiere decir? Yo le puedo decir que este pasaje dice esto porque los siguientes versículos van a decir exactamente lo mismo. Y vamos a verlos. Ya encontramos la primera palabra y entonces ahora quedamos con la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios? Porque todavía no lo ha dicho. Ha dicho que hay un propósito para los que aman a Dios, para los que han sido llamados y han escogido ese llamado, ¿sí? Han escogido a Cristo como su Salvador, todo le trabaja para bien de ese propósito. Pero ¿cuál es ese propósito? Versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Palabras raras que salen allí. Hay dos más que les voy a decir ahora. La primera es antes conoció. La palabra antes conoció es una palabra, no son dos, es una. Es la palabra proginosko. 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 ¿Qué quiere decir proginosko? Proginosko es conocer antes. Eso es proginosko. Y hay uno más que ahí dice, los predestinó. Esa palabra predestinó es la palabra proorizo. Proorizo. Entonces tenemos dos palabras raras más. La primera era prótesis, la segunda era proginosko, y la tercera es proorizo. ¿Sí? ¿Seguro? Algo de pro se va a llevar hoy día. Proginosko, proorizo. 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 ¿Qué quiere decir proginosko? La palabra proginosko tiene que ver con que antes alguien ya lo conocía a usted. Y dice que Dios nos conocía desde antes. ¿A quiénes? A los llamados. Estaba hablando en el versículo 28 de llamados. Y dice que Dios ya conocía a los llamados, a los que iban a aceptar su llamado. ¿Sabe que Dios es tan omnisciente que Él ya sabe quién va a llegar a decir sí a Jesús? Usted puede predicar el Evangelio toda su vida. Y cada día que nosotros compartimos el mensaje del Evangelio, como yo le dije que compartió hoy día, yo no sé si don Pedro, él habrá conocido a Jesús, pero él escuchó el Evangelio. O don Juan, o doña Sofía, o la señora Soledad. ¿Qué? ¿La Soledad? Una señora que habló con la señora Rosita. Pero le hemos hablado. Pero ¿sabe quién sí sabe
si ellos van a conocer a Jesús como su Salvador? Dios. Es Dios. Dios sí sabe. Dios nos conoce desde antes. Proginoso. Mira un versículo, por favor, vaya conmigo al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Elegidos según ¿qué? La presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo Dios eligió? Dice ahí, según la presciencia. ¿Sabe cuál es esa palabra? Proginoso. Los eligió según el proginosco porque ya conoce de antemano. ¿Y cuál es el requisito para que usted pueda ser elegido por Dios? Vamos a ver, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a ver. Prótesis. Puede ser. Imagínense a Dios puesto allí en su trono y nos ve a nosotros acá y dice, bueno, voy a elegir a algunos para que se vayan conmigo. Y vamos a hacer, pues, todos tienen que irse al infierno. Todos tienen que irse al infierno. Entonces, pues, yo determino quién se va al cielo. Proginosco. Entonces, pues, Abigail se va al cielo. María José también. Pero Juan David. ¿Por qué Dios? Bueno, porque Él decidió. Y entonces uno diría, Dios es algo injusto. No. Y entonces empezaríamos a mezclar lo que es el carácter de Dios. Pero Dios no eligió así. Si usted se fija en la Escritura, Dios dice cómo eligió. ¿Sabe cómo eligió? Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La elección de Dios se basa en un requisito que Él ha puesto por los hijos, y es creer. Todo aquel que cree. Si usted cree, puede ser uno de esos que han sido llamados y va a ser llevado al cielo con el Señor. El que no cree, pues no. ¿Y por qué lo hizo Dios así? Porque Él es soberano. Y Él decidió de que aquel que cree en Cristo tiene la vida y el que no cree, pues no tiene la vida. Ese es el proginosco de Dios. Él ya sabe quién va a creer y quién no va a creer. Y por eso nos anima en el capítulo 10, que en unos meses lo vamos a leer, dice que debemos ir y predicar el Evangelio. Cuán preciosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo predicarán si nadie va? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces el llamado de Dios es un llamado que se hace a través de el mensaje del Evangelio, que aquella persona que lo recibe es uno de esos llamados que ahora han sido elegidos y que el Señor conocía desde antes de la fundación del mundo. Usted antes de que naciera, Dios ya sabía si usted iba a escuchar el Evangelio y si usted iba a conocer a Cristo. Él ya lo sabía. Pero no solo lo sabía, sino que ya le dio un destino, pro-orizo. Primero era proginosco, conocimiento de antes. Ahora es pro-orizo, predestinado. ¿Qué es predestinado? Que yo le voy a decir desde antes a dónde quiero que usted vaya. Le voy a poner un límite desde antes. Le voy a decir hacia dónde quiero que usted vaya. Yo, por ejemplo, llego y le digo a mi mamá, mamá, yo quiero que usted vaya hacia la 68 con Boyacá. Uy, ¿cómo era?
68, 72, mi mamá se pierde. Entonces le voy a decir que vaya por aquí a ese lugar que se cruza ahí y ahí llegue. Le estoy colocando un lugar a donde yo quiero que ella vaya desde antes. Le estoy colocando un pro-orizo. ¿Y sabe que Dios hizo un pro-orizo con nosotros? ¿Cuál es el pro-orizo de Dios? Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe cuál es el proorizo de Dios para todo aquel que ha sido llamado? Que sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. El destino que Dios ha fijado para su vida no es que usted vaya a este lugar o a este lugar, no. Él tiene eso también puesto en el plan. Pero el real proorizo para usted es que usted se parezca cada día más a Jesús. Y yo me ponía a pensar en esto y recordaba algo que sucedió hace muchísimos años. ¿Se acuerda que en el Edén Dios dice que creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios? Dios desde el principio hizo a un hombre y a una mujer a la semejanza de Dios. No era en el parecido físico de Adán, tenía que ver con lo que tenía ahí dentro de Adán. Pero ¿sabe qué pasó? Génesis capítulo 3 llegó, y cuando llegó, dice, la serpiente tentó a Eva, y Eva pecó. Y cuando Eva pecó, llevó a su esposo también a pecar. ¿Y cómo quedó la imagen perfecta de Dios en la creación? Deformada. Ya no se veía bien. ¿Y sabe cuál ha sido el propósito de Dios por los hijos? De que esa imagen que se perdió se vuelva a retomar. ¿Y qué ha hecho? Ha llevado a que su Hijo Jesucristo muera por nosotros en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire otra vez el versículo de Romanos capítulo 8, versículo 29, y fíjese en una palabra. A los que les gusta escribir por ahí, mire la palabra imagen. La palabra imagen es la palabra eikon. La palabra eikon se utilizaba cuando usted se miraba en un espejo. Cuando usted se miraba en un espejo, aquel que se veía en el espejo, pues veía el reflejo de aquel quien era usted. Lo raro sería que usted vea a otra persona. ¿Sí? Si usted se mira en un espejo y ve a otra persona, cuidado. ¿Sí? Corra. Vaya al médico, dice Sofía. Pero ahí llega y dice que el eikon es que usted se parezca a Cristo. Y sabe que la palabra de Dios, como le digo, a mí me gusta estudiarla mucho. El traductor le colocó imagen en HD, imagen en full definición, en calidad. Que usted tenga una imagen de calidad de Cristo. Que cuando las personas lo vean a usted caminar, vean a Cristo. Que cuando las personas le vean a usted hablar, vean a Cristo. Y entonces se recuerda el versículo 28. El versículo 28 decía, a los conforme a su propósito son llamados. ¿Saben cuál es el propósito de Dios para con la vida del hombre? Nos parezcamos cada vez más a Él. Que nos parezcamos cada día más a Cristo. Y entonces vamos a unirlo con lo que dijimos al principio, ¿se acuerdan? Cosas difíciles, situaciones complejas, en donde usted está pasando y entonces usted dice como que la balanza se le está inclinando mucho hacia las aflicciones, pero el Señor llega y dice, la gloria venidera pesa más. Pero mientras que usted esté en esta tierra, todas esas aflicciones que están pasando, están trabajando para que usted cada día se parezca más a Cristo. Aquel que ha sido llamado y ha escuchado el llamado de Cristo en su vida, aquel que ahora vive para Cristo, cada cosa que le pasa en su vida
ayuda a que la imagen de Cristo se forje mejor en su vida, que usted se parezca más a Jesús. Mire como lo decía Pablo en Filipenses. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Mira lo que dice ahí. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Una transformación, una metamorfosis. Miren otro pasaje, por favor. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cuál es la palabra imagen? Eikon. En Full HD, ahí, para que usted cada día sea más parecido ¿a quién? Al Señor. Por medio del Señor usted empieza a cambiar, a parecerse más a Cristo. Mire un versículo más, el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4:13 dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del Hijo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y uno más antes de concluir con este tema, Colosenses. Vaya a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 10, dice la palabra de Dios: y revestidos de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vuelvo a decirle otra vez, con este último versículo, que la idea es que usted cada día sea conforme a la imagen del que lo creó. La imagen perdida del Creador en su creación quiere ser vuelta a colocar por Dios mismo a través de Jesús. Ese es el propósito de Dios para con su vida. Y cualquier cosa que ayude a eso es algo bueno. Algo que me salté en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, yo no sé por qué no escribieron eso, pero en el griego dice algo más. En Romanos 8, 28, yo encontré que había una frase que no está ahí escrita. La frase que no está escrita es la siguiente: Theos eis agathon. ¿Qué quiere decir eso? Dios es bueno. Theos eis agathon. ¿Y dónde dice Dios es bueno? Lo dice previo a que diga a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es bueno para los que conforme a su propósito son llamados. Dios es bueno. Dios es bueno para aquellos que están sufriendo y va a utilizar estas cosas para formar la imagen de Cristo en su vida. Terminamos. Última palabra rara. Hemos visto prótesis, proclosos, prorisos. Última palabra, y con esta va a ser más rápido, es la palabra prototokos. Prototokos. Hoy se van a ir con varias palabras para que puedan decir que saben bien. Es del versículo 30, pastor. 29. Prototokos. Prototokos. ¿Saben cuál es la palabra prototokos? Es la palabra primogénito. Para que él sea el prototokos entre muchos hermanos. El primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Señor creó
a usted, me creó a mí, creó un diseño original. El diseño original, el diseño perfecto es el Hijo de Dios. Él es el primogénito, pero el primogénito no solo habla acerca de uno de muchos, porque es el primero en dar a luz, ¿no? Si usted tuvo varios hijos, hay uno que se fue y el primero se llamó el primogénito o la primogénita. Pero acá habla de uno que es eminente, uno que está más alto que los demás. El primogénito entre muchos hermanos, y yo pensando en esto pensaba en que el Señor, el deseo del Señor es que haya muchos como su Hijo, el primero de muchos. Él quiere que todos los cristianos nos parezcamos a Jesús. Y el primero, el grande, el eminente, la imagen perfecta de aquello que Dios quiere para con nuestras vidas, es Jesús. Ese es el perfecto. Yo, por ejemplo, Juan David, tengo una imagen muy imperfecta de quién es Jesús. Muchos de los que están aquí tenemos algo de esa imagen, pero la imagen perfecta, sin ninguna variación, sin ningún error, está en Cristo. Y Él quiere que usted entienda que Él es el prototopos, la imagen perfecta de todos nosotros. Termina acá diciendo este pasaje, que hemos explicado varias cosas, pero dice el versículo 30, como conclusión de ya todo lo que entendimos, a los que predestinó, ¿se acuerda cuál era predestinó? Priorizo. Priorizo. Miren que en todos los versículos 28, 29 y 30 todo se basó en lo que Dios quiere, en ese predestinar, en que seamos como Jesús. A los que predestinó, a estos también llamó. ¿Sabe que antes de que el Señor llegara a tocar la puerta de su corazón, Él ya lo había predestinado? Él ya quería que usted fuera como Jesús. Eso nos da la importancia de lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Lo más importante en su vida para Dios es que usted se parezca a Jesús. Por eso Él dice, sed santos como yo soy santo. Seamos imitadores. Y seguimos leyendo y dice, y a los que llamó, a estos que aceptaron el mensaje del Evangelio, a estos también justificó, los hizo justos. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto nos habla acerca del futuro para estos. Terminando en este tiempo, conclusiones que podemos sacar de este pasaje, yo escribí algunas aquí. La promesa de todo para bien es algo selecto. Recuerden, usted llega y le dice a alguien, ¿sabe qué? Tranquilo, todo le va a ayudar para bien. Cuidado, porque esa persona no precisamente puede ser parte de esa promesa si ella no ha sido llamada y si no ama al Señor. Eso no sería parte de él, no sería parte en esta promesa. Ni siquiera usted o yo. Si no somos de aquellos que somos llamados, que hemos aceptado el llamado del Señor y que ahora vivimos una vida para Dios. Segunda conclusión. Todo obra para nuestro bien si es para parecernos más a Jesús. Todo lo que le pase en esta vida, problemas de salud, problemas económicos, problemas en el gobierno de este país, en el barrio, lo que sea, todo va a obrar para bien si ayuda para que Jesús sea más claro en su vida, para que usted se parezca más a Jesús. Eso sería lo bueno, que después de haber pasado por esto, usted se parezca más a Jesús. Tercera conclusión, el horizonte de Dios para los que ni siquiera aún son salvos es que sean como el Hijo. Lo que el Señor quiere para todos nosotros es que nos parezcamos cada día más a Jesús. Y última conclusión, el Padre quiere restaurar su creación. La imagen perdida en Génesis, el Señor la quiere restaurar con el sacrificio del Hijo. Pregunta para usted, ¿se parece usted a Jesús? No. ¿No?
Había un hombre que decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Lo decía el apóstol Pablo. Yo creo que el apóstol Pablo no era un superhumano, un extraterrestre. Era un hombre como usted y como yo, con luchas. Pero él dice que cada día se parecía más a Jesús. Y que ahora él podía decirle a otro, imítenme a mí, porque yo cada día estoy imitando a Jesús. Yo no sé si usted se parece cada día más a Jesús, pero el Señor ha puesto eso como nuestro progreso, como lo más importante. En esta iglesia, si hay un propósito que usted debería tener en cuenta de Dios, es que el Señor quiere que usted sea cada día más como Jesús. Que la gente nos vea, nos diga, ahí va un cristiano. ¿Sabe qué significa cristiano? Cris. Un pequeño Cristo. Cristo. Ahí va un Cristo pequeño. ¿Listo? Vamos a orar y terminamos este. Padre Celestial, gracias damos, Señor, por este tiempo. Y gracias, Padre, por lo que hemos podido aprender el día de hoy. Tenemos un pasaje precioso de la Escritura que nos anima a pensar en que lo que usted quiere es mucho más alto de lo que nosotros pensamos. Usted dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, que la creación gime para que llegue ese día en la eternidad en donde todo sea restaurado. Pero usted dice que mientras que estemos en esta tierra, a los que aman a Dios, todas las cosas le trabajan para bien, para que cada día nos parezcamos más a Jesús. Quiero pedir por mis hermanos que están aquí y por mí, para que la gente de este barrio, para que nuestros vecinos, para que nuestros hijos, para que nuestros esposos, esposas, para que cada persona que pase por nuestro alrededor pueda darse cuenta de que cada día nos parecemos más a Jesús, que hablamos como Jesús, que pensamos, que no hacemos como los demás hacen, no nos metemos en la fila, no estamos gritando cuando alguien nos hace algo, no nos ponemos a pelear de la misma manera que ellos, que mostramos amor por los demás, que cada día nos parezcamos más a Jesús. Perdón, Señor, porque nuestra imagen en realidad es una imagen que no es buena, pero su imagen es la imagen perfecta. Ayúdenos a que cada día nos parezcamos más a usted. Damos gracias por este tiempo, dejamos el resto de esta noche en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos. Amén.